Finalmente siento que los vi a todos hace 15 minutos. Damos por iniciadas otra vez estas jornadas de la Hispanidad y a continuación vamos a recibir a nuestro noveno ya disertante, el escribano Bruno Acosta Pastore, de Uruguay, quien expondrá el tema Uruguay y la Hispanidad. Es escribano público por la Universidad Católica de Uruguay y hace 6 años profesor de Derecho y Ciencias Políticas. Es fundador de la revista digital Verdad y del canal de YouTube Movimiento Verdad. La primera cuenta desde 2020 con más de 190 artículos publicados, el segundo con unos 90 videos. Ha colaborado con diversos medios como la página web Nacionalismo Católico San Juan Bautista y el mensuario Nación y el programa radial Controversias. Es desde ya, y pese a su juventud, ya un destacado conferencista a quien recibimos inmediatamente. Escribano. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, al Instituto de Levan, particularmente a la persona del coronel mayor Gabriel Camili. Gracias a ustedes también por la presencia aquí. Mi conferencia se titula El Uruguay y la Hispanidad. Discurrir sobre el Uruguay y la Hispanidad no es sencillo. Me hubiera gustado que lo fuese, puesto que así se revelaría con naturalmente un vínculo estrecho, un parentesco tenaz. Explicaré, pues, en primer lugar, por qué esto es así, por qué hablar del Uruguay y la Hispanidad no es fácil al no tener mi país, ni ahora ni desde su independencia, un vínculo fuerte con España. En segundo lugar, y como toda regla tiene su excepción, gracias a Dios en este caso, mencionaré a dos prohombres orientales que reclamaron la reivindicación, la defensa, el valor de España frente a cosmovisiones dañinas y foráneas. Diré finalmente con Zorrilla y Rodó, que esos son los varones a quienes mencionaré, que los americanos debemos tomar el genio y el espíritu de España como faro para el porvenir. En primer lugar, Uruguay, el Benjamín de España. Un fino diplomático español, radicado en el Uruguay en la década del 40, llamado Ernesto La Orden Miracle, escribió un exquisito libro que tituló Uruguay, el Benjamín de España, 1949. En él, La Orden Miracle realizó una excelente, profunda y simpática descripción de mi país. En el prólogo, el autor bellamente explica por qué eligió ese título y sugiere la razón de aquel distanciamiento entre España y Uruguay que mencioné. A comienzos del siglo XVIII, la madre patria ya no era muy joven. Llegada gloriosamente a la madurez de su real persona en los últimos años del siglo XV, después de su larga y azarosa adolescencia en la reconquista contra el Moro, Dios la deposó con el océano el 12 de octubre de 1492 y la hizo fértil en hijos, como la mujer fuerte de las Escrituras. Unida en matrimonio con el mar, su viaje de bodas y su vida conyugal se desarrollaron siempre en remotas tierras, en alas de un espíritu aventurero y navegante. Por eso los hijos de España nacieron todos en ultramar. Dio a luz primeramente la madre España a las naciones isleñas del Mar Caribe, las que quizá por eso mismo habían de tardar más tiempo en separarse de su hogar. Y luego fueron llegando a la vida, con brevísimos lapsos, en un ejemplo increíble de fecundidad, la robustísima Nueva España de México, la Nueva Granada que sería Colombia, la Nueva Andalucía que forma hoy parte de Venezuela, la Nueva Castilla del legendario Perú, la Nueva Extremadura del lejano Chile y tantas otras regiones americanas a las que la madre patria, siguiendo la tradición de sus viejas familias,
solía bautizar con el nombre de alguna de las regiones ibéricas, abuelas de la misma España. Habían pasado ya 2 siglos de una fecundidad sin ejemplo en la historia del mundo, solamente comparable, casi sin hipérbole, a la fecundidad divina del día de la creación, cuando la madre España sintió por última vez dolores de parto y se detuvo para dar a luz un hijo en la orilla oriental del Río de la Plata. Era una tierra verde y ondulante, regada por muchos arroyos y duramente acariciada por el viento. Allá lejos y entonces, casi a deshora, vino a la vida el Uruguay. Por eso, entre los hijos de la madre España, el Uruguay es el Benjamín. Uruguay entonces, el Benjamín de España. Uruguay, el último vástago de la madraza española. Cuando México o la Argentina ya eran mayores, el Uruguay tan solo daba sus primeros escarceos de vida. El historiador oriental Alberto Zunfelde narra en el mismo sentido. Siendo el Uruguay el más joven de los países de América, su historia intelectual es también la más breve en el tiempo. La ocupación de su territorio por los europeos es el último capítulo en la crónica de la conquista y la colonización españolas en el Nuevo Mundo. Tenían ya 2 siglos de cultura española todas las principales ciudades del continente, desde México y Bogotá en el norte hasta Santiago y Córdoba en el sur, y el Uruguay era todavía una gran estancia en cuyas soledades el ganado cimarrón pastaba sin dueño, a merced de las partidas de contrabandistas portugueses que incursionaban desde el Brasil, o de las partidas desde que Buenos Aires venían a fainar cueros vacunos. Y en su suelo virgen no habían logrado asentar más poblaciones que las 2 o 3 misérrimas reducciones de indios yaros y chanaes, tuteladas por frailes franciscanos en las costas aún inseguras del río Uruguay. Esto era al comenzar el siglo XVIII. Y Juan María Bordaberry, presidente de la República Oriental entre 1972 y 1976, explica aún de forma más concreta. Si tenemos en cuenta la fundación de Santo Domingo, 1497, de Santiago de Chile, 1541, de La Paz, 1548, de Bogotá, 1550, de Lima y de Quito, 1555, de Asunción, 1557, y la segunda fundación de Buenos Aires, 1580, salta a la vista la diferencia con la fundación de Montevideo en 1726. Más impresionante aún es el hecho de que en 1677, es decir, casi 50 años antes de la fundación de Montevideo, era canonizada Santa Rosa de Lima. Esto marca una abrumadora diferencia en el tiempo de evangelización. Lo que quiero decir es evidente: el vínculo entre Uruguay y España es mucho más breve que el del resto de las naciones hispanoamericanas. Su alumbramiento es aproximadamente 200 años posterior. Esto, naturalmente, provocó menos familiaridad. Uruguay, el Benjamín de España, tuvo poco contacto con su madre, que incluso era una madre decadente borbónica. Y para peor, como narra el propio Bordaberry, solo 80 años después de la fundación de Montevideo llegaban los ingleses al Río de la Plata. Atacaron Montevideo y entraron por una brecha abierta en la muralla sureste de la ciudad. Según algunos historiadores, no sin alguna complicidad masónica desde adentro. Su presencia, bien que breve, dejó la semilla anticatólica. La estancia, pues, de España en la banda oriental fue extremadamente corta, a lo que cabría que agregar
que culturalmente poco sustanciosa. Desde su fundación en 1726 hasta los últimos años del siglo, Montevideo lleva una vida de mísera villa. El único foco de cultura intelectual que existió en la ciudad durante todo el coloniaje fue el convento de San Bernardino, sostiene Zumfelde. Así se explica entonces, al menos en parte, aquel extrañamiento entre España y Uruguay, el vínculo débil que existe entre ambos desde la misma gestación oriental. No obstante, y gracias a Dios, hubo quienes reivindicaron a España y a la hispanidad en mi país. Me refiero a las figuras señeras de Juan Zorrilla de San Martín y de José Enrique Rodó. ¿Cómo lo hicieron? Lo explicaré seguidamente. La hispanidad en Juan Zorrilla de San Martín y José Enrique Rodó. Juan Zorrilla de San Martín. Nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1855 y falleció en la misma ciudad en 1931. Abogado, periodista, escritor, poeta. Acredita sobradamente su hispanofiliación el haber sido designado, por ejemplo, enviado extraordinario para España y Portugal y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia. Zorrilla, autor del celebrado poema Tabaré, que tiene por teatro la conquista de América, fue un gran orador y sus discursos versaban con frecuencia con encomio y caridad de la madre patria. De sus dotes retóricas dijo bellamente su coetáneo Daniel Muñoz. Pequeño de estatura, enjuto de carnes, parecía imposible que tan endeble instrumento pudiera producir tan robustas notas. A medida que brotaban de sus labios los acentos inspirados por el patriotismo, se iluminaba su mirada con resplandores heroicos, se movían sus brazos con inusitado vigor y el cuerpo pequeño se agigantaba hasta adquirir proporciones colosales. Parecía que una aurora de luz le rodeaba y de aquel foco irradiaban corrientes de entusiasmo que electrizaban al auditorio. Zorrilla, el oriental prendado de España, dedicó muchas conferencias a su amada. Descubrimiento y conquista del Río de la Plata, el mensaje de América, la lengua castellana, editorialismo hispánico, son solo algunos ejemplos. De la primera, descubrimiento y conquista del Río de la Plata, dada en el Ateneo de Madrid en 1892, aniversario número 400 de la gesta colombina, extraigo este hermoso pasaje. Solo España, ¿quién más? Solo ella pudo, con paso temerario, luchar con lo fatal desconocido, despertar el abismo y provocarlo. Solo España, ¿quién más? Solo ella pudo. Así pensaba y así pienso, señores, solo España. Yo creo que es un postulado histórico y sociológico que los hechos heroicos no son realizados por azar por los pueblos. Los realiza quien debe realizarlos, quien merece realizarlos, no otro. Si solo España comprendió a Colón, fue porque solo España, en aquel entonces, tenía la capacidad necesaria de contener su genio, porque solo ella era, por consiguiente, tan grande como Colón. Y más adelante, respecto de su patria, que es la mía, menta a la figura egregia de don Bruno Mauricio de Zavala, fundador de Montevideo, la de rítmico y sonoro nombre, al decir de Rubén. No daría integridad al cuadro que esbozo si no os pronunciara siquiera
el nombre del mariscal don Bruno Mauricio de Zavala, fundador de Montevideo, mi patria, que con Buenos Aires han sido las dos metrópolis del Plata, capitales hoy de dos pueblos hermanos que se sientan en sus márgenes. Median casi 2 siglos, señores, entre la fundación de una y otra metrópoli. Los conquistadores dejaron casi abandonado el hermoso territorio que se desarrolla entre el Uruguay, el Plata y el Atlántico, y que pertenece, sin embargo, a los dominios españoles. Ese territorio quedó mucho tiempo despoblado e inerme, aún después de la fundación de Buenos Aires, y hubo de atraer necesariamente la atención y la codicia de otras naciones que, sin el esfuerzo del ilustre mariscal Vascongado, acaso nos hubieran arrebatado a los hijos de Uruguay lo que hoy a vosotros nos vincula: la sangre española, la fe, la lengua, las tradiciones, las glorias que acabo de recordaros y que consideramos tan nuestras como vuestras. Don Mauricio de Zavala tuvo que luchar largo tiempo y contra muchos y poderosos enemigos para conseguir ese objeto. Pero con la fundación de Montevideo en 1726, salvó definitivamente para la raza española el hermoso territorio que hoy ocupa la República Oriental del Uruguay. Y trazando una semblanza romántica del fundador de Montevideo, Zorrilla confiesa: yo he ido personalmente a Durango, en el viejo señorío de Vizcaya, solo por conocer el sitio en que Zavala vio la luz, al finalizar el siglo XVII, por ver el noble solar de sus abuelos, por respirar el aire que él respiró. He ido a Durango, señores, como si fuera en piadosa peregrinación patriótica y como si en la cuna del hidalgo Vascongado fuera a encontrar algo de la cuna de mi patria americana. Zorrilla comprendió entonces que la cuna de Zavala fue también suya, fue también mía, fue también de todos ustedes. Gloria, gloria a don Bruno Mauricio de Zavala, fundador de Montevideo, y a Juan Zorrilla de San Martín, el poeta prendado de España. José Enrique Rodó nació en Montevideo el 15 de julio de 1871 y falleció en Palermo en 1917. Profesor, crítico literario, ensayista. Como enseña Alberto Zunfelde, Rodó fue proclamado a su muerte el más alto valor intelectual del continente, otorgándosele por antonomasia el título de Maestro de la Juventud de América. Fuera del país, el prestigio continental de su nombre solo puede admitir parangón con el de Rubén Darío. Las solemnes exequias oficiales celebradas con motivo del repatrio de sus restos, sigue Zunfelde, no constituyeron una manifestación de duelo público antes no conocida. Su cadáver fue velado en la explanada de la universidad, entre antorchas y cánticos funerarios. Se suspendieron las actividades normales de la ciudad. El ejército rindió máximos honores. La multitud rodeó respetuosa el catafalco. Jamás se ha levantado una aclamación semejante en torno a un hombre americano
dijo al respecto el propio Zorrilla de San Martín. Hacia el 1900 apareció su Ariel, en donde, por primera vez en América, Rodió alertó sobre los peligros del utilitarismo sajón, oponiendo a este su fe en los destinos de la vieja cultura greco-latina. El libro está dedicado y dirigido a la juventud de América, a la cual invita a dejar los caminos de Calibán, escribe Clarín, crítico español de nota, el utilitarismo, la sensualidad sin ideal, y seguir los de Ariel, el genio del aire, de la espiritualidad que ama la inteligencia por ella misma, la belleza, la gracia, los puros misterios del infinito. Ese utilitarismo sajón amenazante hacia esa época y que le llevó a escribir a Rubén Darío, por ejemplo, estos conocidos versos: seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres hablaremos inglés, ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después. Hoy también arrecia bajo las formas del libertarianismo anglo-sionista, que pretende infiltrarse bajo la etiqueta de la nueva derecha en toda Hispanoamérica. Por tanto, el mensaje y la intención de Rodó, la primacía del espíritu sobre la materia, la defensa de nuestra civilización frente a la anglosajona, tiene mucha actualidad. He aquí algunos pasajes de su célebre Ariel. Tenemos, los americanos latinos, una herencia de raza, una gran tradición étnica que mantener, un vínculo sagrado que nos une a inmortales páginas de la historia, confiando a nuestro honor su continuación en el futuro. La más fácil y frecuente de las mutilaciones, sigue Rodó, es, en el carácter actual de las sociedades humanas, la que obliga al alma a privarse de ese género de vida interior que el interés utilitario proscribe, la meditación desinteresada, la contemplación, el ocio antiguo. En el ambiente de la democracia de los Estados Unidos, el espíritu de vulgaridad se extiende y propaga como sobre la llanura de una pampa infinita. Y censura, en otras partes, la forma mentis norteamericana del egoísmo utilitario, del absolutismo del número, del mal gusto. Frente a tales bajezas, Rodó llama a sus alumnos, a la juventud de América, a ser adalides del espíritu. Os hablo ahora figurándome, escribe, que sois los destinados a guiar a los demás en los combates por la causa del espíritu. Todo el que se consagra a propagar y defender en la América contemporánea un ideal desinteresado del espíritu, arte, ciencia, moral, sinceridad religiosa, política de ideas, debe educar su voluntad en el culto perseverante del porvenir. Y culmina: yo creo en vuestra voluntad, en vuestro esfuerzo. Yo suelo embriagarme con el sueño del día en que las cosas reales harán pensar que la cordillera que se yergue sobre el suelo de América ha sido tallada para ser el pedestal definitivo de esta estatua, la de Ariel, la del espíritu, para ser el ara inmutable de su veneración. Contra el espíritu sajón, pues, enemigo secular de España,
contra el utilitarismo yanqui, que ahora toma los oropeles del libertarianismo neoderechista, cultor del egoísmo en aras de la ley cristiana del amor. Se yergue el oriental Rodó, ejemplar maestro de idealismos al decir de Zorrilla. Colofón. Uruguay es el Benjamín de España, como tan plásticamente lo definió Ernesto La Orden Miracle. Cuando la influencia española llevaba 2 siglos en los principales virreinatos y ciudades de América, recién Bruno Mauricio de Zavala, el bizarro caballero de la Orden de Calatrava, fundaba Montevideo. Esa falta de relacionamiento, menor, comparativa y cronológicamente hablando, y también de menos entidad cultural que en el resto de los países americanos, hace que la noción de hispanidad sea, en términos generales, extraña al Uruguay. Sin perjuicio, he traído a colación 2 nombres insignes que con menor o mayor proyección pueden considerarse arquetipos orientales de la hispanidad: Juan Zorrilla de San Martín y José Enrique Rodó. El primero, arrebatado por su amor a España, romántico, elocuente, patético. El segundo, más cerebral, sugirió el camino que debía seguir Hispanoamérica si quería defenderse del sajón, el que empieza en Grecia y Roma y lleva al cristianismo, y con él a España. El camino del espíritu, no de la materia, el de la idea, no del sensualismo, incluso el del ocio, no del negocio. No obstante, entonces, la particularidad histórica de mi país que he explicado, no obstante aquel extrañamiento entre el Uruguay y la hispanidad que a primera vista asoma, pueden, a Dios gracias, mentarse figuras señeras que reivindiquen el vínculo entre España y la vieja banda oriental. Como nacionalista, llamo a rescatar a esos hombres y a sus ideas, dado que la salud de mi patria, el Uruguay, requiere del amor a sus orígenes, el amor a España y a lo que ella representa, la hispanidad. Pues como afirmó Zorrilla, si por ley providencial se pueden y es indispensable romper vínculos políticos, no pueden romperse, ni se romperán jamás, los de la sangre, los de la fe, los de la lengua y los de las tradiciones y glorias que nos son comunes y que constituyen nuestro orgullo. Que Dios proteja los destinos de nuestra familia hispánica. Tened cuidado, alertó Rubén Darío. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Yo creo que América necesita grandemente de su juventud, dijo Rodó. Yo también. Y deseo que esas leoninas juventudes americanas vuelvan a aferrarse a la cruz y a la espada, inequívocos signos españoles, pues sólo así hallarán su sentido y será ubérrimo su porvenir. Muchas gracias. Muchas gracias, escribano.
Creo que vamos a estar de acuerdo en que no hay dos patrias más hermanas que las nuestras en todo el planeta, ¿no? Invitamos ahora entonces al presidente del Instituto Elevan, coronel mayor retirado Gabriel Camilli, y a la vicepresidenta profesora doctora Claudia Silva, para hacer entrega del diploma y la moneda del instituto al escribano Bruno Acosta Pastore.